Un saludo a todas las personas que están viendo este video tutorial. Mi nombre es Alejandro Munevar Salazar. Soy docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia. En esta ocasión hablaremos un poco sobre la relación entre el lenguaje y la significación, en el marco del curso virtual Antropología Lingüística dictado por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia. Hablaremos, en este caso, de aquello que se ha llegado a conocer como la semántica. En este video tutorial hablaremos entonces de varias cosas. Para empezar, nos preguntaremos justamente qué es la semántica y cómo se relaciona con la semiótica o la semiología. Trataremos de definirla muy a grandes rasgos para poder abordar de manera un poco más detallada cómo se estudia el signo en los diferentes niveles de análisis del estructuralismo en relación con la lengua. ¿A qué me refiero con niveles de análisis de la lengua desde la perspectiva estructuralista? Me refiero al nivel fonológico, al nivel morfológico, al nivel sintáctico y por último, un poco por fuera de la perspectiva estructuralista, al nivel pragmático. Por último, abordaremos unas preguntas generales sobre la producción del sentido y del significado en relación con otras disciplinas. Empecemos entonces. ¿Qué es eso que se llama semántica? La historia de la semántica puede remontarse hasta la época de los griegos. En este caso, como no tenemos tanto tiempo para abordar la historia de la disciplina, trataremos justamente de concentrarnos en una definición más bien corta y concisa que nos permita comprender cómo se aplica hoy en día en ciertos campos la semántica. Para empezar, es importante saber que la semántica se diferencia de la semiótica y de la semiología en términos de un abordaje del estudio de los signos al interior de las lenguas como sistemas, concebidos como sistemas. Esto lo hace la semántica. Y la semiótica, la semiología se interesan por el estudio de los signos en otro tipo de sistemas que no necesariamente están relacionados con la lengua como sistema. No entraré en mayores detalles debido a que no tengo tanto tiempo para desarrollarlos. En este caso entonces nos interesará el estudio del significado y en particular el estudio de la producción del sentido. Ojo, estoy utilizando dos palabras diferentes que no necesariamente quieren decir lo mismo. Significado y sentido no necesariamente son lo mismo. Lo veremos en mayor detalle en otros videotutoriales. Todo esto en el marco del lenguaje, de la producción lingüística. Pero ojo, repito de nuevo, hay que tener cuidado porque la semiótica se interesa por el estudio de los signos y de su producción en campos diferentes al de la lengua. Muy bien, comencemos entonces a mirar cómo se puede aplicar el estudio de los signos y de la producción de sentido en los diferentes niveles de la lengua. ¿Por qué comenzar por aquí? Los estudiantes de antropología lingüística en estos momentos tienen las bases suficientes para comprender cuando hablo de fonología, de morfología y de sintaxis debido a que vieron una clase que se llamó lingüística estructuralista en tercer semestre. Sin embargo, haré un pequeño repaso rápido de lo que quieren decir cada uno de los niveles para tratar de comprender cómo se relacionan con la semántica. La fonología y la fonética están profundamente relacionadas. Yo hablo de niveles de estudio, otras personas hablan de disciplinas, de corrientes, en fin, en realidad son campos de abordaje del estudio del lenguaje, de la lengua en particular. La fonética es el estudio de la producción acústica de los sonidos de una lengua. La fonología es el estudio de la producción del significado en relación con los fonos, es decir, con los sonidos de una lengua. En otras palabras, como alguien muy famoso lo dijo alguna vez, la fonética aporta el material crudo de la cocina y la fonología lo que hace es
combinar ese material crudo, esos ingredientes, para al final tener un plato delicioso. Obviamente aquí tergiversé un poco lo que en realidad dijo la persona, pero cada uno lo hace a su manera. Muy bien, veamos un poco. Los pares mínimos en la fonología son importantísimos. ¿Qué es los pares mínimos? La unidad mínima de análisis de la fonología, si recuerdan bien, es el fonema. Es lo que nos permite identificar que una palabra cambia de significado. Veamos un rápido ejemplo. Entre la palabra padre y la palabra madre hay un solo fonema que cambia. En la primera palabra el fonema p, que es oclusivo bilabial sordo, y en la segunda palabra tenemos el fonema nasal bilabial sonoro, que cambian en su oposición justamente el significado de la palabra. Por eso se les llaman pares mínimos. Padre y madre son dos palabras que significan dos cosas diferentes, y lo que permite que haya un cambio de significado desde la perspectiva fonológica es ese pequeño fonema. Hay contrastes oracionales. ¿Qué son contrastes oracionales? Fíjense en las diferentes maneras en las que voy a enunciar esta oración. A Juliana le gusta María. A Juliana le gusta María. A Juliana le gusta María. Como se pueden dar cuenta, en las tres maneras hay un foco diferente en la manera de decir. En la primera versión estaba haciendo un énfasis en Juliana. En la segunda versión estaba haciendo énfasis en el verbo le gusta. Y en la tercera oración estaba haciendo un énfasis en María. Estos contrastes oracionales, por supuesto, se producen por medio de la enunciación. Ahora veamos un tercer elemento. Variación en la entonación. Todas las lenguas, por supuesto, son diferentes. En este caso estamos usando ejemplos del español, y en particular del español que hablamos en Colombia. Hay que tener esto muy en cuenta, porque no necesariamente se producen cambios de sentido o de significado, que es lo que estamos haciendo en estos momentos, a partir de la entonación. Entonces, hay una diferenciación en la pronunciación de los enunciados. Por ejemplo, cuando yo digo voy a ir a clase de lingüística, lo que estoy haciendo es afirmar que voy a realizar una acción. Mientras que si yo digo voy a ir a clase de lingüística, al cambiar la entonación estoy cambiando la intención del mensaje. En la primera estoy afirmando y en la segunda estoy preguntando. Estoy cambiando el sentido de la oración. Estos son unos pocos ejemplos de lo que podría pensarse en términos de una relación entre la fonología, el estudio de la producción del sentido a partir del sonido, de los sonidos mínimos de una lengua, y la semántica, la producción del significado en términos más amplios. Veamos ahora cómo se relaciona la semántica con eso que llamamos morfología. Si la fonología era el estudio de las unidades mínimas sonoras de una lengua, la morfología estudia las formaciones de las palabras. Ya no estamos hablando únicamente de sonidos que pueden estar aislados o unidos, sino que ya estamos hablando de combinaciones de sonidos que tienen significados, de palabras. En este caso tendremos que hablar un poco de gramática, si ustedes recuerdan bien. Por ejemplo, uno de los procesos de formación de palabras es la flexión verbal. Miremos algunos ejemplos. Miren amo y amé. Amo es el verbo amar conjugado posiblemente en primera persona del singular, yo amo, en un tiempo presente, en un modo indicativo. Estoy indicando actualmente que amo algo. Mientras que la segunda, la palabra amé, está
también flexionada en primera persona del singular, yo amé, pero esta vez está conjugada en un tiempo pasado simple del modo indicativo. Estoy indicando que en el pasado, en un pasado concreto y específico, amé algo o alguien. Y fíjense que lo único que cambia en esta palabra también es una letra, pero hay algo que se mantiene, hay una raíz que se mantiene, y en este caso la raíz del verbo amar es am. Esa otra partícula que cambia se cambia por medio de un proceso que se llama la flexión. Fíjense en lo que sucede con las siguientes dos palabras, pierda y perderá. Aquí es un poco más difícil de identificar una raíz. Esto sucede porque se trata de un verbo irregular, es decir, que no tiene raíces que se mantienen. Sin embargo, también hay procesos de flexión similares que nos permiten saber en qué tiempo se están conjugando. El primero está en un modo subjuntivo, que yo pierda, que está suponiendo una acción que no necesariamente ha sucedido, y perderá. Él perderá nos está indicando una acción que va a suceder en el futuro. Fíjense cómo entonces, por medio del proceso de la flexión verbal, el significado de las palabras cambia. En ese sentido, así como el análisis de los pares mínimos, de los contrastes oracionales y de las entonaciones nos permiten analizar el cambio de significado por medio de la fonología, la flexión verbal nos permite hacerlo a través de la morfología. Pero hay otros procesos de formación de palabras, como la derivación. Los sustantivos, entre muchas otras categorías de palabras, pueden derivarse. Por ejemplo, fíjense en la palabra encantar. Si yo agrego un prefijo a encantar como desencantar, creo una palabra diferente con un significado diferente. Fíjense además que si yo agrego un sufijo, es decir, una pequeña partícula al final de la palabra, cambio de nuevo el significado para llegar a desencantarse. Los procesos derivativos se diferencian de los procesos de flexión porque cambian por completo el significado de la palabra, mientras que los procesos de flexión verbal no necesariamente lo hacen. Fíjense en que entre amo y amé, la idea de amar está en el fondo, mientras que entre encantar y desencantar nos encontramos con opuestos, significados opuestos. Otro proceso de formación de palabras es la composición. Algunas palabras se forman por medio de composición entre diferentes palabras. Por ejemplo, taja, lápiz, porta, papel, pisa, papel. Y fíjense que en el momento en el que se ponen al lado cada una de esas dos palabras, el significado de cada una se pierde para convertirse en un nuevo significado. Estos son de nuevo algunos ejemplos de cómo se relaciona la morfología con la producción del significado en la lengua. Recuerden que lo estamos haciendo por medio de cada uno de los niveles de análisis relacionados con el estudio estructural de una lengua. Miremos ahora cómo sucede esto a partir de la sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? Si la fonología estudiaba la unidad mínima como el sonido más pequeño de una lengua, la morfología estudiaba la palabra como unidad mínima, la sintaxis va a estudiar pedazos de oraciones o digamos conjuntos de palabras que pueden producir sentidos. Y aquí sí, como dice bien el dicho, el orden de los el orden de los factores altera el producto. Fíjense que hay un error muy interesante justamente para poder hablar de la relación sintáctica de los elementos. El orden de los factores altera el producto. Si yo pongo inicialmente el orden de los productos altera los factores, es muy distinto a decir el orden de los factores altera el producto. El orden de las palabras en una oración va a cambiar profundamente el significado de la oración. Y en ese sentido aparece algo muy importante que ustedes vieron en tercer semestre, y es que la lengua es lineal. Y esto quiere decir que solo cobra sentido una palabra después de la otra, un sonido después del otro sonido. No podemos producir significado o sentido
si producimos dos sonidos al mismo tiempo. Veamos, por ejemplo, es muy distinto decir Trump le ganó a Clinton le ganó a Trump. Por supuesto, son dos resultados muy distintos y son dos cosas completamente distintas. Bien, veamos ahora cómo se puede relacionar la pragmática y la semántica. La pragmática en realidad está un poco por fuera del análisis estructural de la lengua porque incluso se considera como una corriente, una disciplina muy alejada ahora. Y en realidad lo que se interesa es por la puesta en uso de la lengua, es decir, se interesa más por el habla. Si pensamos que la lengua es un sistema abstracto que compartimos en una comunidad, el habla es la actualización de ese sistema, es la puesta en uso de ese sistema. Es justamente en el uso de la lengua que se va a interesar la pragmática. Y en ese sentido el contexto va a cobrar una importancia particular. ¿Por qué? Porque es muy distinto hablar de sexo en un aula de clase a hablar de sexo en un bar con sus amigos. Seguramente lo que se comparta en cada uno de esos espacios sea muy distinto, tanto en el contenido de las conversaciones como en la manera de llevar a cabo las conversaciones. Y es justamente sobre eso, sobre lo que volverá la pragmática para analizar la producción del sentido. Muy bien, hasta este punto lo que hemos tratado de hacer es revisar algunos elementos que ustedes ya conocen sobre cómo abordar el estudio de la producción del sentido desde una perspectiva interna de la lengua. Ojo, esto es muy importante. Ahora vamos a plantearnos algunas preguntas que podrán ayudarlos a lo largo de todo este curso para realizar sus proyectos de módulo y que se relacionan con otras disciplinas que han abordado el estudio del lenguaje. Miremos, ¿cómo es posible que algo signifique algo? ¿De dónde viene la idea de que el lenguaje o la lengua tiene que significar algo? ¿Qué significa que algo signifique algo además? ¿Qué tipo de relación debe haber entre el objeto X y su significación W para que de tal forma X signifique W? Fíjense que aquí ya estamos diciendo que el significado es una relación. ¿Sería posible pensar la significación o el significado de una manera distinta? Estas preguntas no tienen una respuesta obvia, ni una sola respuesta. Son preguntas abiertas que estoy planteando en este momento para que ustedes las retomen y traten de aplicarlas en sus proyectos de módulo. Estas preguntas son más bien relacionadas con una perspectiva filosófica al respecto del lenguaje. Son preguntas que no necesariamente se aplican a un contexto específico, pero que podrían llegar a aplicarse a un contexto específico. Veamos otras preguntas. ¿Cómo se representa el significado en la mente humana? ¿Cómo en la mente animal? ¿Será que hay dos maneras diferentes de llevar esto a cabo? ¿Cómo se produce el signo en la mente? Y ojo, no estamos hablando de cerebro, pero también podríamos hacerlo. ¿Cómo se relacionan o cómo se producen las conexiones sinápticas para que haya algo, un concepto que se llame significado? ¿Qué mecanismos existen en los procesos de codificación y decodificación del lenguaje? Fíjense que si hablamos de codificación y decodificación, ya estamos poniéndonos en un aspecto específico en la manera de concebir la lengua. Estamos pensando que sucede igual a cómo funcionan algunos computadores ya algo viejos, porque los de hoy en día han cambiado un poco, como si al hablar yo estuviera enviando un mensaje codificado que la otra persona va a decodificar. Es una manera de verlo. Hoy en día esta manera de ver el lenguaje, la lengua, ha sido un poco reevaluada, pero son preguntas que vale la pena plantearse. Otra pregunta muy interesante que ha sido muy tratada por la sociología, la antropología y la psicología: ¿cómo los niños adquieren el lenguaje? ¿Cómo los extranjeros que llegan a un lugar diferente adquieren un lenguaje que no es el de ellos? ¿Cómo se adquiere un lenguaje? ¿El lenguaje se adquiere? ¿La lengua se adquiere? ¿Se aprende? ¿Qué palabra debemos utilizar en ese caso? ¿Cómo se produce entonces una traducción? Estas son preguntas muy interesantes que han sido trabajadas a lo largo de muchos años
por diferentes personas y que aún siguen siendo investigadas desde diferentes perspectivas. Veamos ahora otra pregunta. ¿Cómo son las relaciones entre lo representado y su representación? Es decir, ya no es una sola relación, puede haber muchas relaciones entre lo que se representa y la representación. Por ejemplo, un olor desagradable es desagradable para una persona, pero no necesariamente para otra. ¿Por qué esa relación entre lo representado y su representación es diferente? ¿Se trata de una cuestión cultural? Vale la pena plantearlo. ¿Qué tipo de signos se producen por fuera del lenguaje? ¿Es posible que existan signos de ese tipo o todos los signos deben estar al interior de un tipo de lenguaje? Es una pregunta muy difícil de responder, al estilo de ¿qué vino primero, la gallina o el huevo? No es tan fácil responderla y hay muchas personas que siguen aún investigando esta pregunta. Ahora, por otro lado, ¿qué fuentes de conocimiento utilizan los seres humanos al pensar, hablar y escuchar? Es decir, ¿de dónde sale la información o el conocimiento necesario para que nosotros podamos hablar? Para que nosotros podamos escuchar y entender lo que nos dicen los demás. ¿Y cómo pensamos nosotros? ¿Qué quiere decir pensar? ¿Cómo se organiza el conocimiento en la mente humana? Fíjense que aquí ya estamos entrando culturalmente en algo muy interesante. El conocimiento se organiza. La idea de orden existe en todas las comunidades culturales. Quizá no necesariamente. Ahora, ¿cómo se pone en uso el conocimiento para generar comunicación entre los seres humanos? ¿Qué sucede en la mente o incluso en el cerebro para que nosotros podamos comunicarnos? ¿Es simplemente una conexión sináptica compleja o hay algo que va mucho más allá de eso? Sin dejar de lado que las conexiones sinápticas ya son suficientemente complicadas y no han logrado descifrarlas todas aún. Ahora, ¿cómo se relaciona el lenguaje con la inteligencia artificial? Fíjense que aquí llegamos a un punto muy interesante, porque si nosotros interactuamos con una máquina, ¿quiere decir que podríamos comunicarnos con ella? Quizá no necesariamente. ¿O qué es lo que sucede en la interacción entre una máquina y un ser humano? Entre sus celulares y ustedes. ¿Hay lenguaje de por medio? ¿Qué tipo de lenguaje es ese? ¿Cómo opera? ¿Cómo opera justamente la traducción por medio de una máquina? Cuando ustedes, por ejemplo, utilizan el traductor de Google para poder entender lo que está escrito o dicho en una lengua diferente. ¿Qué es lo que sucede allí dentro de la máquina y después con nosotros en relación con la máquina? ¿Cómo se desarrollan las interacciones hombre-máquina en la actualidad? Fíjense que hoy en día estamos hundidos en un mar de máquinas que nos llegan por todas partes, desde chips hasta computadores gigantes, en fin. ¿Por qué estamos hoy en día cada vez más llegando a una interacción hombre-máquina, privilegiándolas por encima de las interacciones entre seres humanos? ¿Será que realmente estamos privilegiando las relaciones hombre-máquina o simplemente se está transformando la idea del privilegio de interacciones entre seres humanos? ¿Qué es lo que sucede allí? Estas son algunas preguntas que podrían ayudarlos en este módulo y en los que vienen para tratar de pensar cómo se produce sentido culturalmente, socioculturalmente. ¿Qué quiere decir significar algo en una cultura específica? ¿Y cómo se relaciona eso con el lenguaje, con la lengua? Muy bien, esto ha sido todo por ahora. Me gustaría que nos acompañaran a ver el siguiente video tutorial. Que estén muy bien y que disfruten el conocimiento.